Por la misericordia de Dios, pues aquí otra vez a compartir su palabra. Es delicioso y que en el Señor nos recreemos a través de su palabra, porque su palabra es verdad. Y cada vez que uno obedece la palabra, experimenta la verdad tan profunda que es. Por eso le voy a animar que me acompañe, por favor, a la primera carta del apóstol Juan. Y hace poco tuvimos una gran serie que el pastor nos enseñó. Pero yo no sé si es que solemos olvidar las cosas muy rápidamente, que Dios tiene que recordarnos, la verdad. Dijo que Él enviaría el Espíritu Santo para recordarnos todas las palabras del Señor. Y bueno, vamos a mirar hoy un texto allí. Es un inicio tan impresionante, tan especial. Y anhelamos en el Señor que usted encuentre exhortación, encuentre edificación, encuentre también consolación por parte del Señor. Bueno, si ya tiene ahí la carta del apóstol Juan, vamos a ubicarnos en el capítulo 1 y quiero iniciar meditando un poco acerca de los tiempos de gran oscuridad y confusión que estamos viviendo. A muchos que tú les haces la invitación de buscar a Cristo les da temor porque dicen, no, pero es que cada iglesia dice yo tengo la verdad y yo tengo la verdad y yo tengo la verdad y uno no sabe cuál es la verdad. Y hombre, uno puede entender esas quejas. Hay tanta confusión sobre el mundo, hay tanta oscuridad que me atrevería a pensar que muchas iglesias aún cristianas se encuentran bajo oscuridad. Y bueno, si uno le dice esto a la gente de afuera, pues no va a ser muy alentador. Pero a nosotros los cristianos Dios nos ha dejado la palabra para que sepamos lo que es la verdad, para que sepamos lo que es verdadero, para que podamos conocerlo, tener seguridad de que estamos en Él, tener seguridad de dejar todo temor y pues crecer también en ese conocimiento del Señor. La pregunta que uno se haría es, ¿cómo puedo tener seguridad de que mi comunión verdaderamente es con el Padre y su Hijo Jesucristo? No sé si usted se ha hecho la pregunta. Creo que hay momentos en la vida en que uno dice, bueno, ¿yo sí estaré realmente con Dios? ¿O cómo tener esa certeza de que estoy en esa verdad? Dale un segundito. El tema de hoy es: en tinieblas no hay comunión. Se lo repito, en tinieblas no hay comunión. Y vamos a leer esta fracción de la palabra en 1 Juan capítulo 1 versículo 5. Vamos a leerlo hasta el versículo 10. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bueno, cuando uno lee este texto se predica solo, ¿cierto? ¿Será que empezamos a orar? Uno lo lee y dice, no, pues más claro que el agua. Pero es bueno empezar a desglosar un poquito acerca de este texto y dejar que el Señor ministre también nuestro corazón. A ver, en tinieblas no hay comunión porque el primer punto, no se tiene en claro quién es Dios o no se tiene claridad de quién es Dios. El versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Dios es luz. Muchas veces nosotros hemos escuchado Dios es amor y es verdad. Dios es amor.
no podemos dudar que no hay obra de amor más grande que Él enviase a su Hijo para que muriera por nuestros pecados, para que amara a pecadores como usted y como yo. Bueno, realmente de muchas maneras Dios es amor. Pero yo no sé qué tanto se hable de que Dios es luz. Doy gracias a Dios porque en esta comunidad se habla de que Dios es luz, pero me da la impresión de que hay comunidades en donde no se habla que Dios es luz. Y para poder profundizar un poquito en esto de que Dios es luz, allí en el griego este significado tiene como brillar, como hacer manifiesto, como cuando un rayo de luz sale y atraviesa todo lo que se le pone delante y muestra todo lo que hay allí, luminosidad en todos los sentidos. Ese es Dios. O sea que podemos entender que en Dios, como dice ahí mismo, y no hay ninguna tinieblas en Él, Dios es un ser claro, y no estoy hablando de algo físico, estoy hablando de su carácter, transparente, que no tiene nada que ocultar, que no tiene nada de qué arrepentirse, ¿cierto? Dios es un ser limpio, como Él mismo se define a sí mismo, haga la redundancia, santo, que no cambia. Dios es luz, no hay sombra de variación en Él, es un ser justo. Por tanto, podemos decir, Dios es absolutamente la verdad, completamente confiable y eterno. Su ser, su mensaje, su carácter permanecen para siempre y nunca cambiarán. Pero a pesar de que a veces podemos entender que Dios es luz, no sé si en la práctica a veces lo entendemos, que Dios es luz. O si para todas las personas sea clara, que es normal, hermanos, que si usted y yo nos acercamos a la luz, todo lo que sea oscuro en nosotros se va a notar, se va a mostrar. Porque al decir que Dios es luz, estamos diciendo que Dios examina todas las cosas. Dios desnuda todas las cosas y también todas las cosas le están desnudas delante de sus ojos. Y de pronto hay personas que dicen, no, es que allá hablan demasiado del pecado, bueno, estas cosas. ¿Qué podemos esperar si Dios es luz? O sea, si usted y yo nos acercamos a Dios que es luz, lo normal es que se empiece a salir, que Él se empiece a mostrar, oye, hay orgullo en tu vida. ¿Y orgulloso? Ay, no, Señor, yo soy más humilde. El más humilde de todos. Yo tengo amargura, yo como soy de feliz. Entonces es normal, hermano. No espere usted otra cosa. A veces estamos siempre estamos esperando que Dios nos dé palabras de ánimo, de aliento, y sí, porque Él es nuestro pastor, Él es nuestro salvador, Él fue el que vino a darnos esperanza, Él es nuestra esperanza. Pero no se sorprenda, lo normal de que Dios sea luz es que nos examine, es que nos escudriñe, es que nos conozca, es que nos pruebe. Eso es lo normal de que el Señor sea luz. Ahora, Dios dijo que ninguna comunión hay entre la luz y las tinieblas, ¿verdad? Segunda de Corintios 6:14 lo dice de esa manera. Así que si una persona no sabe quién es Dios, fácilmente puede confundirse. Si a una persona se le olvida ese camino de que Dios es luz, pues fácilmente está vulnerable a muchos engaños de incluso su propio corazón. Bueno, entonces, ¿por qué en tinieblas no hay comunión? Digamos un punto B. Como ya lo dijimos, no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Dice el versículo 6, si decimos
que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, ¿qué dice? Mentimos. Yo he escuchado a muchas personas decir, yo soy cristiano. Y bueno, si a ti y a mí nos dicen, yo soy cristiano, uno se supone, ¿cierto?, que su estilo de vida es diferente. Pero también he tenido que estar presente en momentos malucos, donde hay críticas de las personas de afuera hacia cristianos. Le dicen, pero usted no se le nota que usted es cristiano. ¿Por qué? ¿Qué habrá en esa persona que le hace mentir respecto a la fe que tiene? Y es que se da su libertad de tener comunión con ciertas cosas que provienen de las tinieblas. Entonces, podemos venir a la iglesia, ¿cierto?, alabar a Dios. Eso es orden de Dios, que nos congreguemos, que busquemos su presencia, que busquemos su rostro. Pero venir a la presencia de Dios y salir a mentir, hermanos, con lo que hago cuando los pastores no me ven, cuando los que presiden en la iglesia no me ven. Y yo creo que Dios es claro, ¿verdad? Él dice que mentimos, dice, y no practicamos la verdad. Esa palabra que dice comunión, koinonía, es el griego, quiere decir participación o interacción. Entonces este versículo nos está diciendo que si nosotros mentimos, realmente mi comunión no es con Dios, aunque yo vaya a la iglesia. Que mi comunión no es con Dios, incluso, hermanos, aunque yo haga discipulado. Yo debo hacer esas cosas, yo debo crecer en ello, yo debo congregarme, pero yo debo tener verdadera comunión con Dios. Porque es que no lo está diciendo Catherine, es la luz de la palabra de Dios que dice, mentimos. Y eso nos recuerda a ese texto en Mateo capítulo 7, donde muchos le dirán al Señor, 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 ¿en tu nombre? Nosotros que echamos fuera demonios, hicimos milagros, prodigios, señales. ¿Cómo así, Señor, que no podemos entrar? Lo estoy parafraseando. Y el Señor le va a decir, no, apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Hermanos, aunque mensajes como estos sean un poquito a veces difíciles de escuchar, ¿cierto? Porque pues es más bonito cuando nos dicen, hey, Dios nunca te dejará, Dios nunca te abandonará, amén, esa también es verdad de Dios. Es difícil cuando tenemos que escuchar verdades como estas, pero verdades como estas son las que verdaderamente salvan. Cuando escuchamos verdades como estas son las que verdaderamente nos convierten. Cuando Dios dice, yo a usted sí lo conocí, quizás nadie lo conoció, quizás nadie vio que usted tuviera dones o tuviera un ministerio, pero yo sí conocí su comunión, yo tuve con usted koinonía, participación, interacción. Usted me entregaba sus cosas, oraba y yo le respondía. Y hermanos, a veces hay muchas apariencias nomás. Hay apariencias, esa es la realidad. Por tanto, cuando nosotros tenemos comunión con Dios, se verá influenciado por la luz de Dios. Eso debe ser lo lógico, lo normal, lo que empieza allá a llevarnos a examinar qué está pasando en mi vida, por ejemplo, en aquella área donde quizás no hay mucha luz. Para vuestra santificación, la cual es la voluntad del Señor también. Ahora también, en tinieblas no hay comunión, porque no hay verdad para interactuar con los demás. Dice el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Este texto, ¿qué nos estará diciendo, hermanos? Que cuando usted y yo tenemos cosas ocultas en el corazón, ocultas en nuestra vida, que no han sido manifiestas por la luz de Dios en su presencia,
difícil me va a ser relacionarme con aquellos que sí andan en luz. ¿Sabe por qué? No los vamos a entender. Los vamos a criticar. Les vamos a decir que fanáticos, les vamos a decir que tan religiosos. Pues claro, no es que no tenemos comunión con Dios, no los entendemos. Tampoco podemos formar parte de ellos. Mire, lo está diciendo la palabra de Dios. Nosotros podemos ir a una iglesia de X nombre, bautizarnos en la iglesia, hacernos miembros de la iglesia, hermanos, y podemos engañarnos a nosotros mismos, no ser parte de ese cuerpo. Porque hay muchas palabras que dicen que cuando uno en el cuerpo se duele, los demás miembros del cuerpo se duelen. Entonces uno entra a mirar, ¿por qué yo no logro a veces empatar con el cuerpo de Cristo? ¿Qué hay en mí? ¿Será que hay algo allí que tiene que ser sacado a la luz del Señor? Y entonces empieza uno ya a preguntarse, bueno, ¿cómo estará mi comunión con Dios? ¿Qué tipo de comunión estaré teniendo yo con Dios? ¿Me estaré acercando realmente a su presencia? Y hermanos, la verdad es que cuando nosotros tenemos motivaciones incorrectas para buscar a Dios, imposible vamos a poder tener comunión con Él. Cuando uno, por ejemplo, dice, Señor, en el nombre de Jesús, yo a ti te pido esto, yo a ti te pido aquello, uno le está diciendo al Señor que de acuerdo a ese carácter de Jesús, de acuerdo a esa obra de Jesús y de acuerdo a ese deseo de Jesús, me dé tal petición. Y uno puede orar por todas las cosas en la vida, hermano, eso no está prohibido. Pero si su insistencia está, por ejemplo, hay personas que venían insistentemente a las oraciones de madrugada de la iglesia, pero lo que querían era un esposo, una esposa, en el nombre de Jesús. Pues aquí no la recibió, yo no sé. ¿Sabe por qué no la recibió? Porque si nosotros no tenemos verdadera comunión con Dios, nuestras peticiones, nuestras motivaciones no son correctas. Y como ya el pastor muchas veces nos ha enseñado, no quiere decir que usted y yo no podamos pedir la bendición de Dios. Con la bendición de Dios podemos bendecir a otros, no es malo. Es el amor a otras cosas, hermanos, y que a veces le pedimos a Dios esas cosas. Y no sospechamos de que Dios no nos responda. ¿Qué tal que esas oraciones tampoco lleguen a su presencia? O cuando pedimos cosas incorrectas hacia alguna persona, ¿cierto? Ah, Señor, quítale, así como a mí me quitó. No, pues, trátale, así como a mí me trató. ¿Se imagina a Jesús así en la cruz? Ay, Señor, trátalos como me trataron. Terrible, ¿qué sería de nosotros? Entonces uno entiende, ¿cómo está mi comunión? ¿Yo con quién estoy teniendo comunión cuando voy a la iglesia? ¿Con el pastor? ¿Con la pastora? ¿Con los hermanos? No, dice acá que es imposible. Yo no los voy a entender, hermanos. Esto es muy importante. Porque, vea, hermanos, se levantan incluso cosas que Dios reprueba. La murmuración, la crítica, el chisme, el corredillo, bueno, tantas cosas. ¿Por qué? No estoy evidenciando una comunión con Dios. Una comunión con el único Dios que es luz, que es lo que nos está diciendo la palabra. Y en ese mismo versículo dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de toda maldad. Entonces, andar en luz no quiere decir que no pequemos. Usted y yo lo sabemos, ¿verdad? Lo que pasa es que no nos proponemos pecar. ¿Te imaginas uno levantarse? Ay, Señor, ¿a quién hoy le robo para conseguirme esta plática que necesito? Uno como cristiano no se propone esas cosas. Pero a veces, hermano, es una realidad. A veces uno tiene unos pensamientos, incluso hacia los mismos hermanos. Está ahí en ese contexto de la comunión unos con otros. Dice que la sangre nos limpia de todo pecado. Entonces, esa evidencia de que realmente las tinieblas están siendo disipadas de mi corazón es que empiezo a tener una vida que va siendo limpiada. La sangre de Jesús
no es solamente un cuento, hermanos. Si la palabra de Dios dice que la sangre de Jesús a usted lo limpia de toda maldad, créalo, porque lo limpia. Yo no sé qué tipo de maldad esté ahí en nuestro corazón. La sangre del Señor dice que nos puede limpiar, y nos puede limpiar también para tener una buena comunión unos con otros, porque nadie es perfecto, hermano. Uno a veces, como dicen por ahí algunas hermanas, se baja de la cruz y hace cosas que no deberían. No, Señor, no, amárrame otra vez a la cruz, no puedo. Hace cosas que uno no debe, hermanos, pero bueno. Cuando hay esa luz de Dios en nuestro corazón, hay amor, hay la forma de cubrir multitud de pecados, pero no de pronto justificar el pecado, que es otra cosa. Bueno, en este contexto donde Juan escribe esta carta, la escribe porque habían dos herejías, dos corrientes muy peligrosas que estaban perpetrando la iglesia y la estaban contaminando y la estaban disipando. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que la gente ya no estaba teniendo comunión con el Dios verdadero. Eso significa. Y entonces dice el punto 2, los que no tienen la luz de Dios en sus vidas, vamos a ver, se caracterizan porque no creen en la necesidad continua de confesar sus pecados. Y hay muchos mensajes hoy en día así de dañinos. Te dicen, pero tú ya para qué pides perdón si Cristo ya te perdonó en la cruz todos tus pecados. Tú ya no tienes que pedir perdón. Y empiezan a tipo de enseñanzas, hermano, que están dañando la verdadera fe de la iglesia, están desviando a la gente, y la gente va a las iglesias o va a ciertos lugares creyendo que tiene comunión con Dios y Dios no los conoce. Pero si nuestro corazón empieza a argumentar, ay, otra vez pedir perdón, pues sí, porque no hay que hacerlo de manera religiosa, ¿cierto? Usted no saca una lista y dice, hoy Señor, yo te pido perdón por esto, por esto. No, usted, según lo que usted sabe que infringió ese día, que quebrantó ese día, usted viene y, como lo va a decir más adelante, confesamos. Dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Y qué? ¿Para qué vino Cristo? En realidad Él vino para pagar por nuestros pecados y así podernos reconciliar con Dios. Nosotros tenemos una promesa de una redención completa en el Señor, pero eso no será ahora. Dice que será cuando el Señor resucite, ¿cierto?, a los suyos y transforme a los que estén allí. Por ahora, hermanos, en nuestras vidas como cristianos sigue habiendo una patica de pecado y unas iniquidades que son las que nos llevan a pecar, que son las que nos llevan a veces a aferrarnos a la incredulidad, a aferrarnos a dudar de Dios, a confundirnos. Bueno, pudiéramos hacer una lista muy grande. En aquella época se estaba moviendo, por ejemplo, la herejía del docetismo, así se le llamaba, una falsa concepción de la moralidad que tendía a separar la fe cristiana de la piedad vivida. ¿Dónde he oído eso? Dice uno, a mí se me hace. Es decir, hay gente que creía que podía tener fe en Jesús y vivir como quisiera, ir a la iglesia y vivir como quisiera. Así hay muchos realmente estorbándole a la gente que sí quiere seguir a Cristo. Que esto duele, hermanos, que un pastor, que una pastora, estas cosas así duelen y son una realidad. Modelen la vanidad como parte de las bendiciones de Dios. No, ellos no conocen que Dios es luz. No pueden engañarse, hermanos, ni ser más engañados. Y la otra herejía que ya nos compartió la pastora Natalie la semana pasada tenía que ver con el gnosticismo, ¿cierto? Que esta herejía o esa filosofía era una mezcla con pensamientos orientales y no sé qué, y consistía en que Cristo no hubiera sido más que una apariencia inmaterial, o sea, como una especie de fantasma.
Si eso era así, entonces no podía haber redención. Porque para que hubiese paga del pecado tenía que haber muerte, derramamiento de sangre, muerte, cuerpo que fuera quebrantado por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones. Entonces imagínese usted una iglesia que enseña estos tipos de filosofías. En ese entonces lo que estaba pasando en la iglesia estaba encaminando a la gente ¿para dónde? Pues para el infierno. Y quizás hoy en día nosotros identificamos fácilmente estas sectas, ¿cierto? Nosotros decimos, gnosticismo, secta, los mormones, secta, testigos de Jehová, secta. Pero hay muchos pensamientos sectarios dentro de las iglesias y de muchos cristianos. Imagínense, hermano, esto a mí me parece salido, como decía por una hermana, salido del estadio. La semana pasada me escribió una hermana y me dijo, ay, Kate, me siento como triste y mal y no sé qué. ¿Y por qué? No, es que le compartí a una hermana de la iglesia donde pues ella va. Ay, hermana, es que, yo quiero estudiar la palabra de Dios. Yo quiero meterme más con la palabra de Dios, quiero conocer a Dios, quiero mirar qué piensa Dios, qué dice Dios. Y bueno, ella le respondió, no, ay, recuerde que los de la época de Jesús no pudieron reconocer la presencia por tanto conocimiento. Yo no sé usted qué le respondería. Gracias a Dios no estuve yo. Ay, Señor, yo creo que yo me hubiera puesto de todos los colores. Todavía necesito trabajar en mi carácter como cristiana. Imagínese, le decía, ¿usted para qué quiere las canciones si tiene el autor de las canciones? Lo sacaría del Corán, porque eso no está en la Biblia. Cosas como, pensamientos como eso, ¿sabe? ¿Usted cree que esa persona tiene comunión con la luz? Si el mismo Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que encuentras la vida eterna. ¿Y cuántas referencias hay acerca de la palabra? Entonces le decía, es que el Espíritu Santo vendrá y te revelará. No, ¿qué? ¿El Espíritu Santo qué? Si el Espíritu Santo es el autor de la escritura. ¿Y esta? Se nota que no lee la Biblia. Pero saben que aparte de que a veces eso de un poquito de, ay, ¿cómo le enseña esto a esta hermana? ¿Se imagina donde la hermana no me pregunte? Se queda con eso sembrado en el corazón, se pierde. Quiero que sepan, eso está en las iglesias que dicen ser cristianas. Que la presencia de Dios, que la presencia de Dios. ¿Cuál presencia de Dios sin palabra de Dios? Acá está diciendo que si nosotros no tenemos comunión con ese Dios de luz, mentimos. Si nosotros no tenemos una vida de confesar nuestros pecados, pues mentimos. Bueno. Y dice entonces que el versículo 10, voy a dejar ahorita el 9. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos, ¿queda claro por qué decimos que no hemos pecado? ¿Por qué? Porque su palabra no está en nosotros. Porque así como Dios es luz, su palabra es luz. Y acérquese. Y ella le dice, te amo. Pero te dice, uy, pero tienes una vileza. La pastora hoy nos compartía en la administración tan lindo, Jeremías 17, cuando Jeremías clama, sáname y seré sano. Jeremías. No dice, no, pues sí, Jeremías. Y tantos piadosos de la palabra de Dios allí que quedaron con testimonio de fe maravilloso. Pues, ¿qué de nosotros, hermanos? ¿Verdad? Que nosotros estamos creyendo por la fe en el Señor. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos para salir de las tinieblas? Vamos a compartir algunas cositas nomás, porque ves, el tema puede ser muy amplio. Dice Juan 3, acompáñame por favor lo que dice el mismo Juan en el Evangelio. Juan fue un hombre que realmente experimentó que Dios es luz. Juan 3, dice el 19, Juan 3, 19, dice,
¿Lo tienen, hermanos? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Y qué más dice? Y no viene a la luz para que sus obras... Una vez se pregunta, ¿por qué a veces dejamos de tener comunión con Dios? ¿Será que no queremos que nos reprenda en algunas obras? Pero pues es cierto, hay que acercarnos. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea que no debe nada. Entonces, ¿qué necesitamos? Venir a la luz, hermano. Si usted quiere tener una verdadera comunión con Dios, vamos a su luz. Porque su luz, claro, va a sacar, va a mostrar, va a decir, mira, en esto tienes que concentrar tu oración, tu fe. Bueno, Dios te va a guiar, pero también te va a dar esperanza. Porque Dios es luz, hermanos. Él es la esperanza. Dice, meditar en su palabra. El Salmo 119. Sí, Salmo 119. 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, primero, pues venir a Dios, venir a Él. Él es luz. Segundo, lámpara es a mis pies tu palabra. Si usted y yo queremos una comunión con Dios, es imposible sin la Escritura, hermano. No crea eso de que la presencia de Dios descenderá y te mostrará. Cuidado, eso quién sabe. Satanás se viste ángel de luz, imagínense. Se sabe disfrazar bien de luz. Entonces, si yo, la única certeza, lo que nos diga la Escritura, lo que nos diga la palabra, ese es Dios. Dice también, Primera de Juan 1:9, que estábamos allí, que fue el que estábamos ahorita, nos saltamos un poquito. Volvamos allí, Primera de Juan. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También hace poco pues pude compartir con una chica que, digamos, por mucho tiempo se alejó de Dios y pues iba a otra iglesia y ya iba como por ir, y entonces me decía, y yo ya llegaba a la iglesia y me quedaba mirando todo y ya no siento ganas de orar y todo, pero yo sé que necesito de Dios. Expusimos la palabra y ella decía, no, yo necesito de Dios, pero ya no sé cómo. ¿Cómo hago, Katy? ¿Qué hago? Y pues ese fue el versículo que el Señor me alumbró. Empieza por confesar tu pecado. Si confesamos eso que me impide tener comunión con Dios, dice que Él te va a regañar, que Él te va a rechazar, que Él es fiel y justo para perdonarte. Perdonarte, hermano. Y aprendemos de su bondad y aprendemos de su gracia y aprendemos de su misericordia. Ahí mismo en 1 de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Crea en el Evangelio. El pastor los domingos está predicándonos el Evangelio de Marcos. Eso que usted está escuchando, hermano, créalo. Y el Señor va a empezar a deshacer, va a empezar a desatarlo, va a empezar a desbaratar todo lo que proviene de las tinieblas en su vida. Hermano, crea en el Evangelio. Crea que para usted hay perdón. Crea que para usted Dios tiene un propósito, tiene un plan. No nos escoge ahí nada más para dejarnos allí. Tiene una vida eterna. Crean que Jesucristo tiene el poder, tiene la capacidad de deshacer la oscuridad en su vida y en la mía. Créalo. Es como, créalo por favor, hermanos. Crea que Dios lo ama. Así que, hermanos, si nosotros en verdad
tenemos la luz de Dios en nuestro corazón, el conocimiento que de Dios tenemos nos va a transformar. Usted siente que ha dejado de crecer en esa transformación, que de pronto usted venía siendo renovado, venía siendo de esos que empiezan a dejar cosas para seguir al Señor y de pronto se estancó. Y de pronto algunos empiezan a retroceder y dejan hasta de congregarse, porque pues eso es lo que quiere las tinieblas, apartarnos de Dios y apartarnos del cuerpo, que no escuchemos, que no se nos abra el entendimiento. Hermanos, acercarnos a Dios es vida. Dios es vida. Él va a traer vida, Él va a traer transformación, Él nos va a hacer libres. No podemos dudar porque aparentemente esto sea muy duro o aquello. Su luz hará que practiquemos la verdad, sí o sí. Cuando uno se acerca a ese Dios de luz que empieza a examinarte, que empieza a mostrarte, Él mismo, por su espíritu, Él mismo te empieza a encaminar, te empieza a mostrar, te empieza a llevar a dar pasos. Acerquémonos, hermanos, acerquémonos al Señor. Su luz hará que reconozcamos nuestra condición. Eso es bueno. Es bueno para su comunión con Dios y para la mía, obviamente. Decirle, Señor, así estoy, así me encuentro, estoy luchando con esto. Andar en luz como Él anduvo es ir a someternos al Señor, es ir sometiéndonos todas esas áreas de nuestra vida al Señor. Entonces, quiero que miremos Juan 12:46. Dice así, mire este versículo tan hermoso. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿A cuánto les gustan las tinieblas? Son espantosas las tinieblas. Ayer la energía se fue mucho hacia el sur y hacia la parte donde yo vivía, la mitad del barrio para abajo, oscuro, oscuro. Y las tinieblas causan en nosotros temor, miedo. ¿Sabe por qué? Porque la luz de Dios no se ha perfeccionado el amor de Dios en nuestros corazones. Entonces, hermanos, ¿usted cree que Jesús vino para que el que en Él crea no viva en tinieblas? ¿Usted cree que Dios es luz? Toda la vida que produce Dios, que da Dios, bueno, si se siente perdido, si se siente alejado, si se siente distanciado, hermano, hoy le queremos invitar a que se acerque a Dios. Si usted siente que hay algo en su vida que es oscuro, que no ha vencido, hoy le queremos invitar, acérquese, porque la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Y como dijo el Señor, que tinieblas cubrirían la faz de la tierra, pero sobre ti amanecerá Jehová. Levántate y resplandece. ¿Usted lo cree? Vamos a levantarnos. Yo les voy a animar a que vamos a orar, hermanos, por favor. Vamos a orar. Es un mensaje muy puntual. Y primero, permita que Dios le examine. No tenga temor de acercarse. Él dice que si confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos. La luz en nosotros produce gozo, alivio, esperanza, seguridad, nueva oportunidad. Señor, en esta hora queremos agradecerte por tu misericordia.